Los invito, como se muestra ahí en la pantalla, vamos a estar viendo algo acerca de Hebreos 11. ¿Qué está en Hebreos 11? Conocida como la Galería de la Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya adelantamos el primer versículo. En particular, de Hebreos 11, vamos a ver a dos personas y son el único matrimonio que aparece. ¿Cuál es el único matrimonio que aparece en Hebreos 11? Sara y Abraham. Sara y Abraham es el único matrimonio que aparece en Hebreos 11, de manera que los invito a reflexionar un poquitito acerca de Sara y Abraham en Hebreos 11 y por qué aparecen acá. Los invito a leer entonces, yo lo voy a poner acá en la pantalla, mucho mejor, como decía Damián la semana pasada, si tienen Biblia y lo siguen en la Biblia, es exactamente igual, pero si lo siguen desde ahí, nada. La Biblia siempre así, después se hacen amigos, lo pueden marcar, se lo pueden llevar a casa y decir, después visualmente se acuerdan dónde había algo que querían repasar. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Y ahí arranca, como se ve marcado, y no lo vamos a leer ahora, toda la parte de los personajes prediluvio, Abel, Enoc y Noé. Ellos aparecen, Hebreos 11 tiene la Galería de la Fe, conocida como la Galería de la Fe, pero tiene un montón de personajes, y los personajes atraviesan todo el Antiguo Testamento. Entonces, tenés a Abel, Enoc, Noé antes del diluvio. Tenés a Abraham, a todos los patriarcas, tenés sacerdotes, tenés jueces, tenés profetas. Tenés a lo largo de toda la historia se fue destacando cómo la fe siempre estuvo y cómo la fe siempre fue determinante. Y en el caso de los que vamos a hablar nosotros, que salteamos ahora a Abel, Enoc y Noé, vamos a hablar de Abraham. Y antes de meternos en el versículo y de continuar con el versículo que sigue, que es por la fe de Abraham, me resulta relevante identificar y destacar a Abraham en la palabra de Dios. Abraham es uno de los personajes que aparece en más libros de la Biblia. Lo hago interactivo, no tengo premio para dar, pero igual les voy haciendo preguntas. ¿Quién piensan que es el personaje, más allá de Dios, que aparece en más libros de la Biblia? Hay dos que le ganan a Abraham. Personas, pues Jesús aparece en el Nuevo Testamento nada más, así que no puede aparecer. Abraham aparece en 27 libros de la Biblia, de 66. Hay dos personas que lo pasan. ¿Quiénes piensan que son? Moisés, número 1. ¿Y número 2? David. David, Moisés, y el que le sigue es Abraham. Es de los personajes cruciales en la historia. Y se destaca de Abraham que fue amigo de Dios, entre otras cosas que se destacan de él. Y de él salen distintas religiones, porque los musulmanes también lo tienen como padre, los Mahoma. Entonces, la verdad que es un personaje súper importante en la historia, ya de por sí, ya saliendo de la Biblia, en la historia es súper relevante. Vamos a leer entonces versículo 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, vamos a destacar tres aspectos que se ven de Abraham y de Sara. Y en el primer aspecto, que es la fe en el llamado, acá lo que aparece es la fe en el llamado, cuando fue llamado. Vamos a repasar por arriba, creo que casi todos conocemos la historia. Dios le dice en Génesis 11, está súper cómodo Abraham en Ur de los Caldeos, y en Génesis 12:1, Dios le dice, levántate y andate. Andate de tu tierra y de tu parentela. Abandoná todo y andate. Y algo que destaca tanto Génesis
como Hebreos, es que todavía no sabía bien a dónde iba. Y él le hizo caso, obedeció. Lo que se destaca en el llamado, en la fe en el llamado, es que Abraham, en primer lugar, obedeció. Abraham hizo caso. Ahora uno se puede preguntar, ¿por qué se tenía que ir? ¿Por qué Dios le dijo que se tenía que ir? Miren, a esa pregunta hay posibles dos respuestas. En primer lugar, aparece en Josué 24:2. Servían a dioses extraños. Lo que destaca cuando está diciendo Dios le dijo que se vaya de la tierra con su padre Taré y de la Ur de los caldeos y todo eso, en esa tierra servían a dioses ajenos. Idolatraban. ¿Por qué Dios lo quería sacar? Porque ese contexto no lo ayudaba. Y el segundo motivo por el cual lo sacaba, y está relacionado con el primero, es Dios tenía un plan. Dios, soberano, tenía un plan con Abraham y ese plan necesitaba que él saliera de ahí. Y simplemente le dijo, andate de ahí, salí de ahí, y él salió. Él obedeció. Eso fue lo primero que aparece. Lo segundo que aparece, que es lo que decíamos, es salió sin saber a dónde iba. Dice, a la tierra que yo te mostraré, le dice en Génesis. Vos salí, empezá a caminar, que yo te voy a mostrar para dónde tenés que ir. Pero vos salí primero. Y tenía que hacer él ese paso de, bueno, ¿a dónde voy? Mostrame primero, mostrame un mapa, mostrame cuánto falta para que lleguemos, mostrame cuáles son las instalaciones cuando lleguemos, cómo va a ser. Bueno, todo eso él no lo supo. Todo eso para él era incertidumbre. Sin embargo, él sabía quién lo llamaba. No hizo falta saber a dónde iba para obedecer, porque él sabía quién es que lo llamaba. La tercera cosa que se destaca es que él supo esperar. Él habitó como extranjero todo ese tiempo, hasta que llegó y hasta... Después supo entender que esa tierra prometida terminaba siendo el cielo mismo, pero él supo entenderlo. Miren, no lo vamos a leer ahora, pero Génesis 13:2, la palabra... La versión Reina Valera tiene una palabra que, no sé, para mí no va mucho con la Reina Valera. Dice que Abraham era riquísimo. No dice que era rico, dice que era riquísimo. De ovejas, de ganado, de todo. Bueno, pero no tenía un lugar donde morar. O sea, era riquísimo, pero estaba en tiendas. ¿Por qué? Porque él creía la promesa. Bien podría haber dicho, che, la verdad que con todo lo que tengo, me instalo acá. Acá estoy bastante bien, estoy bastante cómodo, me instalo acá, ya tengo un montón de cosas y me quedo. Bueno, no. Dios justamente lo que destaca, o el autor de Hebreos lo que destaca en la fe, en el llamado, es que obedeció, o sea, salió del lugar donde estaba, que se fue sin saber a dónde es que iba y que se fue y supo esperar. A nosotros muchas veces también se nos pide abandonar algo. Y muchas veces para abandonarlo queremos que nos muestren. Doy un ejemplo capaz que para los jóvenes, pero puede aplicar para un trabajo, puede aplicar para un montón de situaciones. Un chico se pone de novio con una chica del mundo. Déjala. No, bueno, pará. Primero mostrame la que me vas a dar que es cristiana. Pero no, Tarzán no suelta una liana sin agarrar la siguiente, no se queda en el aire. Bueno, no, lo que le está diciendo es, quédate en el aire, haceme caso, obedecé sin saber a dónde vas, y si tenés que esperar justamente mientras eso sucede, que es la parte que más nos cuesta, no saber a dónde vamos y encima tener que esperar, bueno, a veces hay que hacerlo. Eso es tener fe, obedecer y que la obediencia sea una obediencia plena. O sea, no una obediencia de, bueno, te obedezco, pero ya sé a dónde estoy yendo, ya tengo certidumbre. No, obedecer, lo mismo puede pasar con un trabajo, lo mismo puede pasar con salir de donde sea. Miren, cuando lo preparaba, pensaba, en aquel entonces, para él salir de lo que le hacía mal, requería que se mueva él, Sara
ovejas y todo eso. Capaz que de donde tenemos que salir algunos de nosotros es de un grupo de WhatsApp. O sea, nos demanda agarrar el teléfono y apretar el botón. Salir. Porque eso es lo que Dios piensa que nos hace mal. Bueno, Dios nos pide abandonar. Algunas cosas Dios nos pide abandonar. Y en otras cosas, en otras promesas, para recibir, justamente lo que tiene que suceder es que previamente nosotros hagamos algo. Después vamos a hablar un segundo de eso, pero fíjense. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, primero da el paso, primero salí, primero mandate vos, en el que empezá el camino, como le pidió Abraham, y después va a venir la promesa, después vas a ser salvo. Entonces, hay muchas promesas en la oración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. O sea, nosotros tenemos que tener una iniciativa en un montón de promesas. Una era la promesa que tenía Abraham hace un montón de años, miles de años. Nosotros en la Biblia tenemos un montón de promesas en las que muchas veces las iniciamos nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que pedir en oración, nosotros somos los que tenemos que huir de la tentación y resistir al diablo para que después Dios esté con nosotros. O sea, hay un montón de promesas donde nosotros tenemos que hacer una acción y después Dios hace el resto. Bueno, en este caso Abraham le dijo salí y él tuvo que iniciar la acción para después poder recibir todo el resto de la promesa. Y te dejo la pregunta, y respóndetela vos, ¿de dónde te pide salir a vos, Dios? ¿De dónde te pide salir a vos? ¿Qué te diría a vos, Dios, tenés que abandonar, tenés que dejarlo? Seguimos leyendo la fe número 2. Primero la fe en el llamado y ahora la fe en la concepción. Esperen que busco mis anteojos. Versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo que se destaca de la promesa de Sara es que Sara creyó. Parece medio como barato, ¿no? Che, qué fácil que entró Sara. Lo único que tuvo que hacer es creer. Bueno, sí, Sara creyó que podía tener un hijo y lo seguía pensando cuando tenía 90 años. Y no es que en aquel entonces las personas de 90 años tenían hijos porque vivían mucho, no tenían hijos a los 90 años, era igual que ahora. Entonces, ella creyó, es como si cualquiera de las mujeres grandes de acá viniera y diría, tengo expectativa de quedar embarazada. Dices, no, ya no se puede, ¿no? Y me la imagino a Sara con las amigas tomando el té y que les digan, no, pero no vas a quedar. Sí, voy a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios. ¿Por qué ella pensaba que iba a quedar embarazada? Porque sabía quién había pronunciado esa promesa. Y ella estaba convencida de que eso iba a suceder por quien había pronunciado esa promesa. Es llamativo que Sara esté en la galería de la fe y que esté justamente por esto, porque después Sara duda. En algún momento Sara duda y le dice a Abraham, tené un hijo con Agar, con la esclava. Y vos decís, che, está en la galería de la fe por creer que podía quedar embarazada, pero en algún momento tambaleó esa fe. Miren, a mí de lo que me habla es de una fe perfecta en una persona imperfecta. Y nosotros nos podemos sentir identificados con eso. Es una fe perfecta en una persona que era imperfecta. Y yo también soy imperfecto y vos también. Bueno, ¿saben qué? Al fin y al cabo apareció en la galería de la fe porque su fe fue chiquitita, como el grano de una mostaza por lo menos, pero eso le bastó. Entonces le bastó para creer que podía ser porque ella sabía quién había pronunciado esa promesa. Leemos simplemente la parte, los versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que
lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Continuamos leyendo y llegamos al tercer y último punto, que es la fe en la prueba. Los invito a leer el tercer y último punto. De los que veníamos viendo hasta ahora, Enoc tenía un versículo, Abel tenía un versículo, Noé tenía un versículo, o creo que dos. Fíjense, Abraham y Sara se extendieron un montón, o sea, el autor se extendió un montón para hablar de la fe de ellos. Leemos los últimos dos versículos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado de descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Al fin y al cabo, se destaca que Abraham soportó la prueba. O me gusta decirlo de esta manera, aprobó la prueba. Y si tuviéramos que decir aprobó, ¿cómo se llamaba en la facultad cuando no ibas a final? Promocionar. Promocionó, o sea, se sacó la nota máxima, no fue a final directamente, porque se sacó la mejor nota. ¿Por qué? Porque él tuvo fe que aún sabiendo que en Isaac le iba a venir la promesa, entonces dijo, ¿me pide que lo mate? Yo lo mato. Total, yo sé que de Isaac voy a tener la promesa. Si es necesario que lo mate, lo voy a matar. ¿Saben por qué? Porque yo estoy convencido de que si lo mato, Dios lo va a resucitar, porque de Isaac voy a recibir la promesa. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios. Estoy convencido de que eso va a suceder, porque me lo dijo Dios. Es interesante que aparezca el caso de Abraham y de la prueba en Hebreos 11, porque cuando recibimos pruebas, la que recibe la prueba es nuestra fe. Santiago 1, cuando habla de la fe, dice, cuando es probada nuestra fe. Cuando tenemos un problema, lo que está probando Dios es qué tan genuina, qué tan pura, qué tan perfecta es nuestra fe. Entonces, justamente aparece Abraham, que aprobó la prueba, valga la redundancia, que aprobó, porque su fe fue probada y su fe era pura. Es interesante que Abraham pensaba, vamos a volver. En Génesis, no lo vamos a buscar ahora, pero cuando él deja a los criados y dice, vamos a subir, lo está llevando a su hijo para sacrificarlo, pero a los criados lo que le dice es, vamos a ir, vamos a orar y vamos a volver, porque él estaba convencido. Antes de levantar la cuchilla para sacrificarlo, él ya estaba convencido, ya desde el momento en el que salió de la casa, de algo va a suceder, algo extraordinario Dios va a hacer, pero Isaac va a vivir, porque de Isaac voy a recibir la promesa. Entonces, hacemos un resumen: fe en el llamado, fe en la concepción y fe en la prueba. En el caso del llamado, teníamos 3 puntos en particular, que era, Abraham tuvo obediencia para dejar todo, para abandonar su tierra y su parentela, o sea, su ciudad, su casa y su familia, básicamente, abandonar todo lo que tenía para esa época. Tuvo obediencia porque Dios le dijo, salí. Y tuvo obediencia para salir, para obedecer, con incertidumbre, porque una cosa es salir y otra cosa es salir que te voy a mandar a un hotel 5 estrellas, que vas a ver cuando recibas, va a haber una persona con un cartelito en el aeropuerto que dice Sebastián. Bueno, todo eso él no lo tenía. Entonces, con incertidumbre, él aún así salió. Y dijimos, obediencia para esperar, porque no es que, che, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta? ¿Vieron como nuestros hijos cuando salimos a la ruta y no llegaste ni a General Paz y ya te están preguntando, ¿falta mucho? ¿Cuánto llegamos? Me estoy haciendo pis. Bueno, Abraham no tuvo eso, no estuvo así con Dios diciéndole, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Che, vos me dijiste que salga, yo estaba recómodo. No, no tiene eso. Fe en la concepción, fe perfecta en personas que somos imperfectos. ¿Sara era perfecta? No. Pero su fe le alcanzó
para estar en la galería de la fe. ¿Por qué? Porque sabía quién lo pronunciaba. Y fe en la prueba, que sea una fe que sea probada y aprobada. Miren, cuando hablamos de fe, siempre me gusta destacar lo mismo. La fe no es irracional. No es que, es por fe. Le predico a un compañero del trabajo. Ayer fui a la iglesia porque hay un cielo. Para mí no hay cielo. Es por fe. No, porque la Biblia es la palabra de Dios. Para mí no es la palabra de Dios. Es por fe. No me lo imagino a Abraham diciéndole, Abraham, ¿por qué te estás yendo? Porque es por fe. No lo vas a entender. No sé, es por fe. ¿Por qué pensás que estás embarazada, Sara? No sé, por fe. ¿Cómo que vas a matar a tu hijo? Y no sé, por fe. No me lo imagino a Abraham respondiendo así, de en serio. Más bien me lo imagino diciendo, ¿a dónde vas? No sé. Pero me lo dijo Dios, y es Dios creador, y es el Dios dueño del universo, y es el Dios soberano, y si me dijo que vaya es porque tiene un plan. Me lo imagino justificando la decisión, no diciendo, por fe, no sé. A veces nosotros caemos muy rápido en el argumento, es por fe, cuando no sabemos argumentar. Entonces tenés que decir algo en el trabajo, te dicen algo y decís, bueno, es por fe, ¿viste? ¿Lo crees o no lo crees? Como si fuera una mística, como si fuera algo que tenemos que creer en la nada misma, o un salto al vacío, ¿viste? Ojalá que haya algo abajo, ojalá que haya agua en la pileta, porque, no sé, yo salté. No, no es así. No me lo imagino a Abraham ni a Sara respondiendo de esa manera. ¿Qué te pide a vos abandonar Dios? ¿Qué te pide? Y veo caras y somos casi todos que venimos de hace mucho tiempo. A todos nos pide abandonar algo. ¿Qué te pide abandonar a vos? ¿Qué te pide dejar? ¿En qué tenés incertidumbre de que todavía no tenés la respuesta? Bueno, seguí adelante. Porque si te lo dice Dios, es Dios creador, es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que aparece, que hizo maravillas de cada una de estas personas que aparecen en la galería de la fe. Sí, créele. Créele porque es Él. Si lo dice la Biblia, créele, porque es la palabra de Dios. Porque lo que dice ella es verdad. Y se cumple. Y se cumplió siempre y se sigue cumpliendo. ¿Qué estás esperando? Si hay algo que estás esperando, créele a Dios. Mirá, hay muchas cosas que al menos nos gustaría que nos confirmara ciertas dudas. Dios, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Es A o B? Y Dios lo que nos dice es, nada, oralo, buscalo a Él, busca cuál de las decisiones te da paz, pero no dejes de tener fe en que Dios es la solución. Respecto al llamado, a lo que tiene que ver con la concepción, me gusta porque los personajes que aparecen en la Biblia, como Elías, tenían pasiones como las nuestras. No son superhéroes que decís, pero está bien, muy lindo lo que aparece en Hebreos 11, pero tan lejísimos de mí. Yo no. Mi fe es mucho más chica, yo no creo todo eso. Bueno, mirá, estas personas que estaban acá eran personas comunes y corrientes y le pifiaron un montón de veces a pesar de que están en Hebreos 11, a pesar de que están en la galería de la fe y son los héroes de la fe. Llevaron a Lot, eso les trajo un montón de problemas. Hicieron pasar a Sara por su hermana, eso les trajo un montón de problemas. Tuvieron un hijo con Agar, eso trae problemas hasta hoy en Medio Oriente. Hay guerra justamente por esa decisión. O sea, tuvieron un montón de problemas y un montón de macanas y también le pifiaron como le podés pifiar vos o como le puedo pifiar yo. Sin embargo, tenían una fe genuina. Y eso es lo que nosotros tenemos que comparar en todo caso. Y respecto a la prueba, la aprobó justamente porque sabía quién lo estaba pronunciando y sabía que iba a cumplir su palabra. La fe la aprobó porque sabía que Dios había prometido algo, que es, lo voy a hacer en Él. Y capaz que estés teniendo una prueba, bueno, ¿sabés qué? Hay un montón de promesas que dicen que Dios te va a acompañar, que Dios va a estar con vos, que pedíselo. No dice que lo va a cumplir, al menos dice que te va a dar vigor en el alma, o sea que si no lo cumple, te va a dar la fuerza del no cumplimiento. Entonces, créele, aprobá la prueba justamente aferrándote a Él. Y pensá también acerca de cómo se ve impactada, o cómo se ve tu fe cuando es probada, cómo reacciona tu fe cuando es probada. Y por último, y siempre aprovechamos para decirlo,
está la fe en la salvación. El viernes, otra vez más, tuve que corregir a una jefa, amiga, que me volvió a decir, lo que pasa es que yo tengo una diferencia con vos, yo pienso que me gano el cielo. Hizo una pavada en la oficina, no sé, ni me acuerdo qué era, un chico que estaba por entrar y era malo y dijo, no entre a Accenture. Y me dijo, lo que pasa es que con esto yo, digo, ¿para qué te metes en eso? Y me dice, no, porque yo pienso que me gano el cielo haciendo estas pequeñas cositas. Si el cielo se gana con eso, qué trucho que es el cielo, le digo, porque no, al cielo no vamos por hacer obras, al cielo vamos por fe. ¿Y cómo es que se va al cielo? Justamente teniendo fe. ¿Fe en qué? En que Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a la tierra, como decíamos en la reunión anterior. Se despojó de toda la divinidad y vino a la tierra para ser un hombre. Y para justamente subir a una cruz y pagar una deuda que era tuya y era mía y era el pecado. Entonces, por fe es que somos salvos. Y así como decíamos, a veces tenés que empezar a caminar, como decíamos de Abraham, tenés que empezar a caminar para recibir la promesa, porque no había herencia de hijos, de estrellas en el cielo, arena en el mar, ni toda la promesa, ni la bendición, ni etcétera, si él no salía de Ur. No había eso. Él tenía que iniciar eso. Bueno, ¿cómo se inicia esto? Nosotros lo iniciamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para creer hay que tener fe. No puedo creer en algo que no tengo fe. Si no, no lo estás creyendo directamente. Bueno, justamente, ¿cómo es la salvación? Es creer. Creo que muchos de los que estamos acá ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya le dijimos perdón por nuestros pecados, ya somos hijos de Dios. Ya tenemos esta fe en la salvación. Que se vea perfeccionada nuestra fe. Que se vea cada vez más fuerte, cada vez más aferrada, y que no sea simplemente decir, y bueno, es por fe, sino que pueda ser, estoy convencido de esto porque lo dice la Biblia, y estoy convencido de todo lo que dice la Biblia porque la leo, porque le creo, porque la estudié, porque evidencié que la escribieron 40 autores a lo largo de 1500 años en distintos idiomas y que todo el tiempo habla de lo mismo, y poder fundamentar la Biblia y por qué le creemos a la Biblia y que no tiene imperfecciones, como nada, poder fundamentar nuestra fe y que podamos estar totalmente convencidos de eso. Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias por el ejemplo de Abraham y de Sara. Gracias porque de su fe podemos copiar un montón de cosas y cosas que hasta nos cuestan. Danos la capacidad de abandonar los contextos de idolatría o los contextos de pecado que nos dañan y nos hacen mal, y danos la capacidad de empezar a caminar como hizo él. Aún sin saber a dónde vamos, aún sin saber cuánto falta para que lleguemos, de poder hacerlo. Danos la capacidad de eso. Danos la capacidad de tener fe, aunque seamos personas imperfectas, de poder tener fe. Y si alguien está pasando por pruebas, también que esa fe pueda ser aprobada, que esa fe pueda saber que tiene la tranquilidad de saber que Dios está con ellos. Sin saber cómo va a salir la prueba, si la prueba va a salir como uno espera o como no, saber que vos acompañás a lo largo de todo ese proceso, saber que vos estás con cada uno de nosotros, aferrarnos a las promesas que aparecen en la Biblia con la tranquilidad de que vos cumplís tu parte. Dios, gracias por todo esto, y aprovechamos, si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que todavía no tuvo este acto de fe en la salvación, si hay alguien que no se arrepintió de sus pecados, si hay alguien que no te pidió perdón, que pueda acercarse a vos, que pueda dar este acto de fe, que pueda creer en el Señor Jesucristo y pueda conocerte como Dios personal, como te conocemos muchos de los que estamos. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.